El siguiente panel de diálogo tiene por título Patrimonio en las universidades chilenas, temática que será presentada por los siguientes panelistas, a quienes les pedimos por favor tomar sus respectivas ubicaciones. Felipe Vicencio Izaguirre, profesor e investigador de la Universidad San Sebastián, que nos presenta antecedentes para una definición y comprensión del patrimonio bibliográfico. Rosemary Espinosa Candia, jefa de Sala Chile de la Universidad de Concepción. Ella nos presenta EAPI 532, Preservando la Historia Local Chilena, el periódico La Patria en la década de 1930, Prensa de Concepción. También, por favor, subir Diana Caro Villagra, bibliotecóloga y archivística del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Y Francisco Bravo Tapia, profesional del Centro de Documentación Patrimonial de la Universidad de Talca. Ambos nos presentan Desafíos en la selección y digitalización de documentos patrimoniales. Y por último, invitamos a Esther Geria, jefa del área de circulación y servicios al público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que nos presenta Mujeres en la Historia del Derecho, una mirada a las tesis de grado de las mujeres tituladas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desde 1890 hasta 1940. Dejo con ustedes a Felipe Vicencio, moderador de este panel. Para concluir la historia que empezó Santiago hace un rato atrás, y Multivac no podía apagarse hasta que la última pregunta fuese respondida. Y lejos entonces en el éter, la respondió y su respuesta fue: hágase la luz. Así termina el cuento de Asimov, la última pregunta. Sean, en mis primeras palabras, las de agradecimiento a la universidad y al CICIB por la aceptación y la invitación a este panel. Más aún, aquí va un dato para los dueños de casa, más aún cuando esta universidad tiene 286 años y no 182, habiendo sido fundada en 1738, habiendo cambiado de nombre en 1839, de ahí data la Universidad de Chile, y habiendo cambiado el estatuto recién en 1842. Por lo tanto, se siente bien estando en una universidad con casi 3 siglos de historia. La ponencia que pretendo, de acuerdo al grupo que enmarque lo que aquí se va a hablar, es solo eso, una ponencia que da un trasfondo a 3 trabajos que se han desarrollado en 3 universidades distintas, 2 de regiones, Talca y Concepción, la famosa capital penquista, y otra en esta casa de estudios, precisamente en la Facultad de Derecho, que desde 1758 está operativa, ininterrumpidamente. Entonces, esa es la idea, unas breves palabras solo de contexto, pero por lo mismo son palabras que no buscan probar una hipótesis, sino que plantear un problema de acuerdo a mis propias investigaciones, percepciones, lejos todavía de poder presentar algo concreto. ¿Por qué es interesante patrimonio, el patrimonio bibliográfico? Precisamente porque hay un problema en la legislación. Hace unos años, en 2019, se presentó por el presidente de la República de la época un nuevo proyecto sobre patrimonio cultural en el país, que vendría a reemplazar la antigua ley de 1926. Y es en esa ley, que ya pasó por el trámite de la Cámara de Diputados, en donde se habla de patrimonio bibliográfico y otro tipo de patrimonios en la categoría de piezas muebles. Y me voy a permitir leer solo una parte de lo que está hasta el momento en el proyecto de ley. Son patrimonio los impresos y publicaciones periódicas,
material y colecciones bibliográficas, microfilms, soportes electrónicos que deben ser enviados a la Biblioteca Nacional, bibliotecas públicas regionales y o a la Cineteca Nacional en conformidad a la ley. Se entenderán bienes patrimoniales en la categoría de patrimonio mueble por el solo Ministerio de la Ley, cumplidos 20 años contados desde su envío a las entidades indicadas, esto es vía depósito legal, o en caso de no enviarse, cumplidos 20 años de vencido el plazo para dichos envíos en conformidad a la ley. Esto es, que quien debe hacer el envío no haga el depósito y por lo tanto esas piezas pasan, aún no estando en los repositorios que corresponden, esa es la interpretación, son patrimonio. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la consecuencia? Cualquier persona o institución que tenga algún elemento, en este caso, un elemento patrimonial bibliográfico que no esté depositado en la Biblioteca Nacional, por el solo Ministerio de la Ley va a poseer un patrimonio como tal, declarado por ley, en su posesión, con todas las implicancias que la misma ley establece para este tipo de bienes, lo que es un problema a la larga. Ahora, del mismo modo, respecto al patrimonio bibliográfico, hay algunos elementos preocupantes en este proyecto de ley. Se está transformando lo que es el reemplazo del Consejo de Monumentos Nacionales, que es el que está encargado de declarar patrimonial, hoy por hoy, patrimonio nacional, monumento nacional, algún tipo de bien, ya sea un bien inmueble, una propiedad, un edificio, o unos bienes muebles, una biblioteca. Esta universidad tiene el caso con el Archivo Central Andrés Bello, algunas de cuyas colecciones han sido declaradas monumentos nacionales. Por lo tanto, el asunto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque en el proyecto de ley, en esta nueva integración del nuevo directorio, no hay nadie que sepa de patrimonio bibliográfico. Hay arquitectos, hay distintas personas de distintos ministerios, hay personas que son historiadores, pero no existe nadie expresamente que entienda de patrimonio bibliográfico. Es decir, se puede dar la situación paradojal de que una entidad que tiene que pronunciarse eventualmente sobre un bien para patrimonio nacional que sea bibliográfico no esté integrado por nadie de estas características que tenga este conocimiento. Y eso es preocupante. Solo dejo establecido el hecho, podría argumentar algunas razones que explicaran esto, pero me iría muy largo. Ahora bien, políticas bibliotecarias, así como institucionales para abordar el patrimonio. Si nos hemos dado cuenta, por solo esta ley, la Biblioteca Nacional debería adoptar ciertas políticas bibliotecarias y otras bibliotecas del mismo modo. Sin embargo, a este respecto existe un enorme vacío en un rastreo que he hecho, que todavía no termina, por lo tanto no puedo dar sino antecedentes provisorios. Las políticas bibliotecarias en el sistema universitario o público no abundan, son más bien escasas. Hay, de hecho, instituciones que poseen bibliotecas patrimoniales que no cuentan con políticas modernas o siquiera con políticas más o menos aceptables desde una perspectiva profesional para desarrollar sus colecciones y conservarlas. Hay, por ejemplo, me he enterado de la Universidad de Talca, que posee ciertas políticas para la creación de ciertos fondos. Existe también casos como la Universidad Finisterra, que tiene el CIDOC, que es un centro de documentación, no necesariamente bibliográfico, que posee sus políticas. También, del mismo modo, el Archivo Central Andrés Bello de esta casa de estudios. Pero la verdad sea dicha, no existe una importante cantidad de políticas a este respecto, debiendo existirlo. Un aspecto también no menor, el próximo año, la Sala Medina, la Sala Americana José Toribio Medina, cumple 100 años desde que es pública. No hay que olvidar que hace 100 años José Toribio Medina obsequió al Estado su biblioteca privada. Desde hace 100, por lo tanto, es pública.
La Biblioteca Medina carece de una política siquiera de adquisición de colecciones. Ustedes dirán, ¿y eso de qué importa? De mucho. La Biblioteca Medina no es una biblioteca cerrada, es una biblioteca viva. A nivel mundial, cuando se le donó, y por largo tiempo en el siglo XX, fue, y todavía sigue siendo, la segunda biblioteca en importancia en impresos indianos, mal llamados coloniales. Sin embargo, no tiene una política de adquisición. Esto significa que, a diferencia de su principal contenedora, la John Carter Brown Library en Estados Unidos, que tiene una política de adquisición y ampliación de colecciones, la Medina carece de ella y se queda cada día más atrasada. Es decir, el Estado de Chile, que se vio beneficiado por la donación de un privado, para estos efectos no ha hecho prácticamente nada por engrosar sus colecciones. La conformación entonces de las colecciones a la larga ha quedado y sigue quedando encargada a privados, a bibliófilos, y no necesariamente a construcción de colecciones por parte pública, salvo, insisto, excepciones. Por ejemplo, ya he dejado mencionado el caso del CIDOC en la Finisterre o de las universidades privadas, Universidad de los Andes y la Universidad San Sebastián, que han empezado a construir colecciones patrimoniales. Otra cosa muy distinta es ver qué se considera patrimonial. Libros solo del siglo XIX son patrimoniales, no necesariamente. Libros del siglo XVIII tampoco. Hay veces que hay ejemplares del siglo XVIII que son más abundantes que ejemplares del siglo XX. Las situaciones entonces son, en materia patrimonial, desde mi punto de vista, preocupantes en grado sumo, porque muchos hablan del patrimonio, especialmente en el caso de Chile, para los extranjeros que me oyen, cada mes de mayo cuando se abren el patrimonio nacional a la visita pública, pero durante el resto del año bien poco. Y en materia de bibliotecas patrimoniales, poco y nada. Esto, además, hay otro aspecto a considerar. Esto es ver el patrimonio como algo que ya existe, pero tampoco existen políticas, aquí no conozco ninguna, de ver el patrimonio como algo que será. Me explico. Hace 100 años, en 1923, Jorge Luis Borges publicó Fervor de Buenos Aires. Y en junio de este año se van a cumplir 100 años desde la primera aparición de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. En su minuto, ambos libros se vendían como se venden los libros hoy, por ejemplo, de Vargas Llosa, de Isabel Allende, de cualquier autor contemporáneo. Uno las podía adquirir. El caso de Fervor de Buenos Aires, cuando salió, costaba 1 peso argentino. No tengo cómo hacer hoy la conversión, pero supongamos que sería el equivalente, ya que la paridad está con el peso chileno, 20.000 pesos también de hoy. ¿Saben cuánto vale una primera edición hoy de Jorge Luis Borges? $25.000. Y lo mismo pasa para la canción Desesperada y los 20 poemas de amor de Neruda. Va del orden de los 20.000 a los $30.000. Algo que antes era de común vista. Por lo tanto, hoy se pueden ver aspectos que pueden ser considerados patrimoniales en 50 o en 100 años más. Vargas Llosa, ¿va a tener valor patrimonial? Sí. Tal como lo tiene hoy García Márquez. Hace 50 y tantos años se vendía 100 años de soledad y hoy el valor de 100 años de soledad después de su muerte no ha hecho sino aumentar y los coleccionistas se arrebatan las pocas copias que quedan en el mercado. Zambra, un literato nuestro contemporáneo que todavía respira y es joven. Es cosa de estudiar cuál es su valía intelectual para poder apostar de que en 100 años más su valor puede crecer. Y así podríamos seguir. Y no hablemos siquiera de otro aspecto patrimonial. Me voy a poner a tono con el entorno del que se está hablando, que es todo lo digital. Absolutamente todo lo digital. Las páginas web, las páginas electrónicas institucionales, las páginas electrónicas personales de personas de figuración, las páginas electrónicas de, por ejemplo, partidos políticos, una vez que pasa una elección y ya nadie más se acuerda. Eso forma parte del patrimonio histórico de una nación, en distintos órdenes. ¿Quién se preocupa de ello? ¿Hay acaso una política sostenida para eso?
No. Y es bien triste de entonces decir de que hay cierto patrimonio digital que hoy, al menos desde la perspectiva que estoy hablando, Chile, no existe nada para poder prever aquello. En fin, voy a terminar con un estudio de caso. ¿Por qué es esto posible? Porque hace unos años atrás, y con esto termino, ya me pasé un poco del tiempo que me habían dado, me disculparán ustedes, hace unos años atrás se llamó a unos peritos, no voy a decir el nombre, de ninguno de los dos, pero sí vinculados al mundo bibliotecario, para hacer un estudio pericial de una biblioteca por un caso famoso. El caso es el caso Riggs. Uno de los inculpados, el caso se cerró, fue el general Pinochet. La investigación fue sobre su biblioteca, 55.000 volúmenes. Quienes hicieron la pericia, y esto está en un libro público, quienes hicieron la pericia vieron de que era una biblioteca excepcional, enorme. De por sí ya 55.000 volúmenes en manos de un privado era algo increíble. Si conocieran las bibliotecas de otros coleccionistas privados en Chile, no dirían lo mismo. Hay quienes tienen 55.000, otros tienen un poco menos, y no son grandes bibliotecas por eso solo. Luego sacaban a relucir los peritos en materia de patrimonio bibliográfico que el general Pinochet poseía ciertas colecciones impresionantes y mencionaban, solo por citar algunos títulos, la histórica relación del Reino de Chile de Alonso de Ovalle, impresa en Roma en 1646, el Fresier, la Araucana de 1776, el Sayo sobre la historia de Chile, de Molina, de 1786, y seguían con algunas pocas de su muestra, y decían de que estos eran libros excepcionales, patrimoniales. Pues bien, permítanme decirle que esos peritos pecaban de ignorancia, porque si bien es cierto, son cada uno de ellos libros importantes, libros que un bibliófilo puede y quiere atesorar, son libros que, dentro del círculo de bibliófilos, todavía se consiguen. Para no ir más lejos, y disculpen la presunción, pero puedo mostrarlos al término de esta palabra, he traído mis propios libros del Sayo sobre la historia de Chile de Molina, de 1786, y mi propio ejemplar de la histórica relación del Reino de Chile de 1646, además de otras piezas. Entonces, ¿eso qué significa? Una aproximación al tema patrimonial con cierta ignorancia. Y concluyo, ¿a qué se debe esto? A la formación bibliotecaria, triste es decirlo, a la formación de las bibliotecas, de los futuros profesionales y de muchos de ustedes que me están oyendo. He hecho y todavía falta por concluir una investigación formativa sobre la formación de las cuatro escuelas bibliotecarias en el país. 4. De esas, solo 2 enseñan historia del libro y de las bibliotecas. Solo 2. Las otras 2 no mencionan en su currículo ni por asomo una historia del libro o de las bibliotecas. Y ocurre que hasta el día de hoy, a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de todos los avances tecnológicos, las bibliotecas siguen estando constituidas con libros. Y la bibliotecología nació en torno a un libro. Eso no existe. No existe tampoco el desarrollo de la investigación bibliográfica, salvo en una de las 4 escuelas. Por lo tanto, los alumnos no entienden cómo recurrir a una bibliografía. Y no estoy hablando de una bibliografía que se puede encontrar con un listado de libros, sino que hablo siquiera de la consulta de la bibliografía erudita, que es muy útil precisamente para los aspectos patrimoniales. García y Casvalceta y Cosio en México, Carlos Alberto Romero o Araujo Espinosa en Perú, Medina en todos los casos, desde México hasta Argentina. Y podría seguir, Henry Harris para los efectos de la historia de la historia americana. No existe. Este es el panorama que yo les presento y es dentro de este panorama que me puedo enorgullecer de presentar a mis colegas, porque cada uno de ellos ha desarrollado en su respectiva área una investigación de conservación y divulgación del patrimonio de sus respectivas bibliotecas con un enfoque novedoso, pero además con un enfoque de profundo amor para cada una de esas piezas. Muchas gracias. Hola a todos, muy buenas tardes.
gracias por estar acá a esta hora, ya es hora de almuerzo, así que se comprende que todos estemos un poco impacientes por ir a almorzar. Em, También agradecer al CICIP por em, incluirnos en esta presentación, en el sentido de que es una de las más importantes en Chile y a nivel internacional. Agradecemos desde ya esto y bueno, yo voy a contarles un poco acerca de lo que ha sido nuestro trabajo y experiencia realizando el proyecto de preservación de historia local. A propósito de lo que decía Felipe, claro está, siempre tenemos el problema de qué es lo que es patrimonial, ¿no? Más si consideramos que quién lo sustenta. Es decir, nosotros podemos ir a bibliografía, comprender, buscar una definición y buscar qué es lo que es. ¿Es lo que es antiguo? Si nos vamos a las leyes, decimos ya, esto tiene más de 70 años, quizás lo sea. O si vamos, por ejemplo, a los formatos, también tenemos que comprender el cambio que hay entre cada formato. Y por otro lado está el hecho de la memoria colectiva, ¿no? Y en nuestro caso, desde el año 2022, estamos gestando la planeación de este proyecto en el que ya estamos en la mitad. Se trata de un trabajo que estamos realizando con fondos de la British Library en el proyecto eh, de preservación y digitalización del diario La Patria en la década del 30. Bueno, lo primero que hay que señalar es que el escenario en el que nosotros nos encontramos, la Universidad de Concepción, donde yo provengo, es una universidad de origen local, donde se forjó en 1919 al amparo de vecinos y vecinas que necesitaban llevar profesionales al sur de Chile. Usualmente llegaban académicos, investigadores, trabajadores del área de la medicina, zoología, eh, el área industrial, desde otros países como Alemania, Estados Unidos. Y, por ejemplo, para temas sociales, teníamos que importar profesionales desde Santiago. Y es así, porque las actas del área de la beneficencia nos indican eso, donde se becaban a señoritas para ir a estudiar a Santiago con la retribución de que cuando terminan de estudiar fuesen a trabajar en el área social de Concepción, dado que había muchos niños huérfanos, mucha hambre, problemas propios también de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, en ese ambiente se forjó esta universidad. En 1926 se creó la primera biblioteca universitaria, que era la Biblioteca Pública Universitaria, con un paradigma muy distinto, ¿no? Hoy en día es difícil que nosotros consideremos una biblioteca universitaria pública porque ya estamos lidiando con la cantidad de usuarios internos que tenemos, con los usuarios externos que nos vienen a visitar y con los investigadores generales, ¿no? Y bajo este sentido, la biblioteca de la Universidad de Concepción, hasta la fecha, ha pasado por 3 edificios. En un inicio, quien realizó la creación de la biblioteca fue Luis David Cruz Ocampo. Nuestra biblioteca se llama así hoy en día, en nombre de quien nos creó, fue académico también, embajador en la URSS y también en Santa Sede. Y con esa cantidad de trabajo que él tenía, además de ser abogado, se dio el tiempo de crear esta universidad con la idea de también divulgar el conocimiento científico, porque él mismo era quien realizaba las suscripciones, ya sea de revistas con la Library of Congress, como también los catálogos de la época, los registros, ¿no? Que nos llegaban como en tarjetitas catalográficas, y también con los periódicos locales. Se podrán imaginar que con casi 100 años de la biblioteca, nuestro volumen documental es muy grande y sí, es muy grande. Pero no quiere decir que esté en las mejores condiciones, así que tenemos una tarea que está en realidad, que se nos viene encima un poco, porque es muy, muy grande. A la fecha, nosotros hemos logrado contener en nuestro acervo documental de los periódicos
una cantidad de 29 periódicos, donde, donde 10 de ellos son periódicos locales. Y aquí es cuando nosotros decimos, ¿por dónde empezamos? Es muy, muy grande. Bueno, estos son los edificios en los que ha albergado la biblioteca de la Universidad de Concepción. Dos de ellos estuvieron en el centro de Concepción, hasta que se formó el último, que está en la parte superior derecha para ustedes, que fue creado entre el 68 y recién en el año 72 se forjó como una biblioteca propiamente tal. Lo que es bueno, porque en realidad tiene las condiciones para la época que eran sostenibles para una biblioteca y también para albergar la cantidad de documentos que se mantienen. Bueno, abajo podemos ver también a una de nuestras bibliotecarias que está con los típicos ficheros de suscripciones, donde quizás más de alguno haya visto o se haya topado con esto en algún piso guardado, donde tienen que ir anotando si es que llegó el número de la revista, del periódico, etcétera. Así teníamos muchos, muchos, muchos. Y bueno, esa era la realidad. Esa era nuestra hemeroteca, solo de la parte de diarios, muy grande. En realidad son dos pasillos muy, muy grandes. Y está a la vista, el deterioro del material es impresionante. Sobre todo porque si nosotros pensamos, el periódico está hecho con un gramaje de papel muy bajo. Por tanto, es muy fácil de romper, de deteriorar. El paso también del tiempo hace que este papel se quebraje, se ponga amarillento, fácil de contraer polvo, si no se limpia adecuadamente, aparecen los hongos. Afortunadamente, está en un piso donde igual no le llega el sol de manera directa, pero no estaban las condiciones de temperatura adecuadas, sobre todo para conservarlo de la mejor forma. Por otro lado, esta hemeroteca de la Universidad de Concepción es altamente reconocida en el sur de Chile porque viajar desde Concepción a Santiago para los investigadores igual supone un acceso al material súper difícil, sobre todo porque tenemos que adecuarnos al horario de Biblioteca Nacional y Archivo Nacional y uno no revisa prensa solo un día, generalmente está revisando meses enteros para ver si es que aparece lo que necesitan, ¿no? Por tanto, la consulta del material era muy grande y el deterioro de la consulta, robos, ¿por qué no? Extracciones de pedazos, etcétera, es algo que sucede. Yo creo que a todos nos ha sucedido que nos faltan partes de algún periódico o revista. Y eh, COVID. El COVID para todos fue un problema porque nosotros que teníamos la biblioteca con consulta presencial, ya no teníamos eso disponible, ese servicio que era súper necesario para historiadores, historiadoras, periodistas, gente del área de las humanidades, sociólogos que estaban revisando la prensa para hacer sus investigaciones, ya no estaba disponible. Esto nos hizo pensar varias cosas. Desde el 2019 a la fecha se fueron creando en Biblioteca SUDEC dos unidades que nos ayudaron a tener nuestros primeros pasos por lo que es el proceso de digitalización. Tanto la unidad de apoyo a la investigación como la unidad de patrimonio bibliográfico que se crearon recientemente en el último tiempo, han ido aportando en temas de digitalización y ver con qué vamos a trabajar. Primero partimos, como decía Soledad, con las revistas, ¿no? Porque es importante poder aunar todas las revistas en un soporte o JS o algo que nos ayude a visibilizar también el trabajo y la producción investigativa. Posteriormente, la Unidad de Patrimonio Bibliográfico lanzó varias plataformas, archivos trabajados con Atom o Bibliocentenario en este caso, y nos da una perspectiva más o menos de trabajar qué es lo que es el objeto digital, la preservación documental o la preservación digital en este caso, qué es lo mejor, hasta dónde vamos a llegar describiendo, etc. Y las primeras digitalizaciones se hicieron con ellos, ¿no? Con escáneres cenitales de mesa, pero que no apuntaban a grandes formatos como periódicos, que siempre es un tema porque mientras más grande es el periódico, más caro es la digitalización. Bueno, esto además, entre paréntesis, ya llevábamos varias veces postulando a fondos del gobierno para poder digitalizar ese monstruo y no resultaban. Y dirección, en este caso Karen Jara,
nos había ido apoyando, buscando o tercerizando este proceso de digitalización, ya sea de libros, etcétera. Entonces, más o menos sabíamos cuánto era el costo que podía desarrollarse para ejecutar este proyecto. Y buscando fondos, encontramos la British Library. Y requería muchas cosas en realidad porque necesitábamos primero capacitar a la gente. Nuestra biblioteca, como la biblioteca del CICIP, no es tan grande, no tiene tantas bibliotecas, pero son más de 10, 12 bibliotecas donde había más de 80 personas que había que involucrar en estas nuevas formas, no solamente digitalizar el material, sino que dejarlo disponible, describir el material, porque dejemos de lado, y yo creo que todos nos hemos encontrado con esos académicos que dicen solo sacar fotografía y súbalo en algún lugar, mándame un PDF, está todo listo, ¿no? Y es un tema. Teníamos que ver muchas cosas para trabajar. Este es el fondo para los interesados y que necesiten buscar alguna forma de financiar las digitalizaciones. Este fondo se abre de manera anual. El segundo semestre para ellos es distinto, obviamente. Cerca de noviembre de cada año, septiembre, noviembre, están haciendo las primeras partes de postulación. Y tiene varios beneficios en este caso. Para nosotros suponían muchos desafíos, pero a la vez tratamos de quedarnos con las oportunidades. Porque, en primer lugar, nos permitían adquirir el equipamiento, ¿no? Y es súper caro comprar escáneres. Yo creo que aquí varios hemos tenido que ver problemas de que un escáner grande para periódicos o libros sale más de 20 millones, los más baratos, 30 millones, etc. Y revisar un checklist de cumplimiento. Obviamente todo está en inglés y requiere otras cosas. Es un trabajo colaborativo y, a diferencia de otros fondos, apunta a instalar las competencias en la gente con la que vamos a trabajar. No solamente para que aprendamos a digitalizar, dejar disponibles, sino también para dar acceso abierto a esos archivos. Y como nosotros somos de región y sabemos que investigar es caro, necesitamos dejar disponible lo antes posible esto y de una manera que beneficiara a corto plazo, es decir, trabajar con algún material que no se hubiese digitalizado antes. Yo creo que, bueno, y Felipe quizás lo mencione posteriormente, usualmente tratamos de abarcar periódicos, libros, etcétera, que se han digitalizado y nosotros, por ejemplo, con La Nación, habíamos visto sus digitalizaciones. Ese fue nuestro primer inicio, sí, revisar qué está digitalizado, qué tiene la Biblioteca Nacional, qué digitalizado o en microfilm, y que nosotros podamos mejorar, etcétera. Así que tuvimos que revisar qué es lo que teníamos nosotros disponible y qué era lo que realmente se necesitaba o podíamos realizar. Asimismo, em, determinar esquemas de metadatos. Este trabajo, en realidad, este proyecto ha supuesto que ha trabajado toda la biblioteca, todas las unidades, las 4 unidades que hay, en realidad, desde tecnología de la información, gestión y análisis de recursos de la información para determinar los metadatos, la unidad de patrimonio para describir el material, apoyo a la investigación y todos los que se quieran sumar, desde quienes realizan los préstamos para aprender a digitalizar en adelante. Y bueno, creo que algo más importante es mejorar el servicio, porque en realidad un diario roto no le sirve a nadie, a ningún investigador. Así que mientras eso se hiciera lo antes posible, mejor aún. Y el último punto es súper importante porque, además de que este fondo nos permite revisar y enlazarnos a nivel nacional e internacional con la biblioteca, la British Library, nos pide trabajar de manera colaborativa con otros archivos u otras bibliotecas o centros documentales que nos puedan custodiar el material, porque no solamente trabajamos a nivel de material físico con la limpieza del material y la conservación, sino también con las copias digitales. Y tenemos el apoyo de 2 instituciones que nos van a resguardar ese material. Sí, muchas gracias, Rodrigo Donosa, que nos ha ayudado también a esta postulación y que siempre es un dolor de cabeza postular en época contra muy rápido. Y también el archivo de Margot Loyola. Bueno,
Lo más importante, ¿cómo seleccionamos el material? Nosotros vamos a trabajar con el diario La Patria, que es de la Sociedad Periodística del Sur. Eh, el fondo nos daba muchas luces de cómo determinar las cosas. Nosotros fuimos descartando. Francamente, ellos nos dicen, ¿es antes de la década del 50? Si es antes de la década del 50, vamos. Derechos y permisos los teníamos, nosotros tuvimos que investigar atrás. Ya, esta sociedad está activa aún, tiene periódicos vigentes y no, la mayoría de los periódicos con los que trabajaron, Diario La Patria, Austral de Osorno, etcétera, eran locales y no estaban activos, así que podíamos acceder a ellos. Está en riesgo desde lo ambiental, físico, el acceso de las personas, cómo se estaba realizando y el valor investigativo. Nosotros elegimos esta década porque tiene gran aporte en investigaciones futuras, desde el movimiento del MEMS, por ejemplo, una época donde Concepción también se estaba modernizando, antes del terremoto también del 39, donde Concepción cambió totalmente, y también la industrialización que estaba realizándose en el Gran Concepción, ¿no? En Tomé, etcétera. ¿Está disponible? No, en este caso en Biblioteca Nacional solo habían digitalizado algunas partes en el archivo de referencias críticas. Y antes de terminar, este trabajo nos ha permitido trabajar en equipo, en el sentido de que todos hemos tenido que abordar de una manera mixta, con conocimientos desde el patrimonio hasta metadatos, plataformas en las que vamos a trabajar, etcétera. Y hemos ido realizando desde la limpieza del material con brocha en mano hasta dejar disponible el material en alguna plataforma. Los originales o las copias digitales en este caso se envían a la British Library, pero nosotros paralelamente vamos a ofrecer un servicio creando una plataforma en DSpace que permita a la gente poder revisarlo de manera gratuita y a medida que vayamos digitalizando, subiendo el material. Y bueno, de esta forma, no perder el gasto económico que hubo por todos los directores y todos los grupos de bibliotecarios atrás y todas las labores realizadas con las suscripciones previas, solamente por el paso del tiempo, de una manera que podamos también preservar esa información importante para sus investigaciones. Y bueno, una imagen de lo que ha sido un poco trabajar desde la limpieza, reuniones, etcétera, hasta dejar disponible el material. Este proyecto termina en agosto de este año, así que esperamos pronto lanzar la plataforma. Muchas gracias. Aquí información. Bueno, muy buenas tardes. Mientras está disponible la presentación, agradecer igual también la aceptación de este trabajo, agradecer también la presencia de ustedes. Y bueno, para nosotros es todo un gusto poder compartir esta experiencia que hemos tenido en el Centro de Documentación. Ya. Bueno, contarles brevemente, ya por el tiempo, ¿cierto? Nosotros somos un centro de documentación patrimonial, dependemos del Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Talca. En el QR van a poder encontrar nuestra página web, es el portal del patrimonio.cl, donde van a encontrar los diferentes fondos que hemos podido recuperar durante estos 8 años ya, y nuestras redes sociales para que también nos sigan. Bueno, como les digo, el Centro de Documentación nace en el 2015 y durante este tiempo ha venido recogiendo cerca de 30 fondos documentales y 13 bibliotecas patrimoniales. Nosotros contamos, durante este tiempo hemos podido adquirir también y adecuar un depósito que cuenta con el mobiliario, ¿cierto?, adecuado para la conservación y las condiciones medioambientales controladas, como son temperatura y humedad relativa, el cuidado de la iluminación y demás. Bueno, en relación a estas vías en las que hemos recibido los fondos, que son varias a través del comodato, a través de las donaciones o a través de las compras directas, empezamos a enfrentarnos con una serie de problemas, como lo es lo que las unidades de información nos vemos siempre, ¿cierto?, enfrentadas, que es el espacio físico.
Empezaron a llegar colecciones que no correspondían al objetivo firme del centro de documentación, ¿cierto? Que era rescatar todo el patrimonio documental de la región del Maule, ¿cierto? Que apuntara a un valor cultural artístico. Y también nos llegaban colecciones incompletas, sobre todo de diarios, y entonces es muy complicado igual también poder llegar a completar una colección. Entonces, la pregunta que nos surge a este problema, ¿cierto? Que no lo veíamos como un problema más bien, sino como una oportunidad, ¿cierto? De mejora, una oportunidad de investigación, una oportunidad de aprendizaje. eh, Llegamos a que necesitábamos establecer unas políticas, unas directrices que nos permitieran dar respuestas o toma de decisiones, ¿cierto? Al momento de aceptar o no una colección. Bueno, ya contábamos, ¿cierto?, con este documento en donde se habían definido algunas series de características, ¿cierto?, que íbamos a rescatar ese patrimonio del Valle Central que corresponde a la angostura del Paine hasta la cuenca del Biobío. Teníamos una temática y también consideraba este documento un consejo asesor. Pero ¿qué nos faltaba? Nos faltaba también delimitar la temática, que fuera más precisa, ¿cierto? Que mirara los valores históricos, científicos, que apuntaban a la investigación, que estuvieran relacionados con ese aspecto geográfico, la misma calidad de la documentación, ¿cierto? En temas de conservación. em, si estaba muy deteriorado, si se podían restablecer, digamos, las condiciones. Definitivamente dijimos, no, no podemos aceptar colecciones incompletas. También apuntamos hacia la originalidad de los documentos que recibíamos. Entonces, en este documento dejamos explícito que recibíamos documentos originales, ¿ya? Y bueno, también nos enfrentamos a lo que es el documento electrónico como tal. Luego entonces pensamos en hacer un doble filtro y establecimos un equipo ad hoc del centro de documentación donde varios expertos, como es el historiador, la conservadora, el periodista, el archivista, el digitalizador, ¿cierto? Y aparte de eso también tomar la última decisión a través del consejo asesor, que también sufre una modificación en los integrantes. También conocer otras experiencias, siempre soy muy convencida del benchmarking, me encanta. Entonces fui a mirar qué otras experiencias habían alrededor del mundo. Nos encontramos con algunas del Ayuntamiento de Madrid, del Archivo General de la Nación en Colombia, también del Archivo General de Perú. Y bueno, también nos enfrentamos a una gran interrogante. Y entonces ahí utilicé mi comodín, la llamada a un experto, porque pensaba, bueno, ahora tenemos nuestro patrimonio que es en papel, pero ¿qué va a pasar en un tiempo más cuando lo que estamos produciendo, ¿cierto? Las políticas, todo lo que va hacia el cero papel, ¿cierto? Lo tenemos en electrónico. Entonces, la llamada al experto fue Carlos Zapata, quien fue director del Archivo General de la Nación, y con él pude tener algunas luces que me permitieran también dejar eso reflejado en esa política. Entonces, esa política también tiene esa visión de considerar el futuro patrimonio en esos medios. Ya. Bueno, entonces para el desarrollo igual también de esta política también se consideraron el proceso, cómo iban a llegar esos archivos. Entonces ya no es porque vengo a dejar esta donación, sino que se establecieron como ciertos parámetros también de que tenía que venir acompañado de un inventario, de una muestra fotográfica, ¿cierto? Que ya iba a pasar por un doble filtro, que se iban a emitir informes técnicos también relacionados con la conservación, que iba a estar también sujeto al consejo asesor. Entonces, cuando positivamente una colección es aceptada, ¿cierto? Un archivo,
es aceptado, entonces se inician todos los trámites legales al interior de la universidad que tiene que ver con el establecimiento de los contratos, bien sea por donación, que tiene que ver con la cesión de los derechos, por la compra directa, ¿cierto? O por el comodato y sus diferentes condiciones para que luego esto sea aprobado a través de una resolución universitaria que de igual forma nuestra política también fue aprobada mediante este mismo documento. Los beneficios han sido maravillosos porque ya tenemos esa carta de navegación, todas esas directrices que nos permiten tomar una mejor decisión y claro, son el respaldo también igualmente para esas decisiones. Y en ese sentido, entonces, de la política, también llegamos a establecer, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la preservación documental. Porque como se mencionaba en varias presentaciones, la preservación digital, ¿cierto?, implica muchos recursos. Entonces también se pensó en algunos criterios también para la digitalización del material. Por eso llegamos a tomar la decisión de realizar la digitalización del diario La Mañana, ya que fue un diario emblemático en la ciudad de Talca. Contamos con su primer número, que fue el 15 de noviembre de 1906 hasta 1992, cuando el diario se deja de publicar. Ha sido una de las fuentes más consultadas en el centro de documentación. Y también entonces yo voy a invitar a mi colega Francisco Bravo para que les cuente cómo ha sido también la experiencia en estos procesos. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la organización por la oportunidad de estar presente en un evento tan importante como este, a nivel nacional e internacional. Bueno, como les mencionaba, Diana, en este caso fue un desafío tremendamente importante digitalizar un diario con las dimensiones que tiene el diario La Mañana de Talca, que fue uno de los más importantes hasta el momento. Y también, por otra parte, definir ciertos criterios, ¿verdad? En conjunto al equipo del centro de documentación para poder definir, bueno, qué se iba a digitalizar, qué es lo que se iba a restar de este proyecto de digitalización y, bueno, y cuáles iban a ser la tecnología que se iba a utilizar en este caso, porque un escáner convencional, por supuesto, nos da para digitalizar este tipo de diarios. Y en principio se generan tres conceptos que fueron los más habituales al momento de las conversaciones con, con el equipo del centro de documentación, y fue el contenido, la demanda y el acceso. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, el contenido se evalúa la relevancia de este material a nivel intelectual y el valor patrimonial del material que se propone digitalizar en relación con la posibilidad, es cierto, de mejorar la difusión y el acceso al mismo. Por otra parte está la demanda, ¿ya? La demanda de uso de este material, que fue más que nada la frecuencia en el cual se generaba perdón, la solicitud de préstamo para revisar este diario. Y esto lleva ciertas cosas también a acompañar, que son la frecuencia que indica la importancia del material que tiene para la comunidad, especialmente para la comunidad de Talca, como bien es un diario local, y generalmente la gente que va a visitar o a consultar esta documentación es precisamente para ver cuáles eran su antepasado y qué es lo que ocurría en Talca desde el 1906 en adelante, ¿no? Y por otra parte, el acceso, que en caso de contar con el material con limitaciones de accesibilidad física, más bien la conservación o estado también, ya sea por por las malas condiciones de conservación, difícil lectura, puede ser visualización u obsolescencia inminente de este material. La digitalización en realidad puede ser una actividad que tiende a favorecer e incluso permitir el acceso al mismo en cualquier parte, en este caso del mundo. Más adelante les voy a presentar lo que se trató en temas de página web o una plataforma que fue a medida al centro de documentación, ¿ya? Bueno, al principio nos encontramos con varios desafíos y el principal fue, como mencionaba anteriormente, cómo íbamos a digitalizar esta documentación.
como bien mi compañera de la Universidad de Concepción comentaba, los escáneres de estas dimensiones son arriba por lo menos de los 20 millones de pesos. Nosotros actualmente tenemos un escáner, ya que el Seychelles 12001, que es alemán, y nos llegó precisamente en la fundación del Centro de Documentación, con la cual nos permitía digitalizar diversos libros y distintos formatos, ¿ya? Más bien obra plana, más libros, pero no caía el Diario de la Mañana por su gran formato. En este caso, ¿qué es lo que se pensó al comienzo? ¿Ya? Tomar que esto también fue, de acuerdo a las constantes, también acercamiento a otras instituciones, sobre todo en este caso, Hacen Foto, que nos recomendó también de qué manera digitalizar. Y finalmente tomamos la decisión de levantar un trípode, dejar esta cámara de manera cenital y agregar luz para que podamos tener un documento digital con buena iluminación y con buena resolución. En este caso, como ven ahí la imagen, se generaron también, se implementaron también 3 focos de luz, que fueron 2 principales y uno de relleno, ¿ya? Y se designaron ciertos parámetros que fueron más que nada a medida para nosotros, que fue también entre ensayo y error, revisando estas creaciones de PDF al final de la captura, que nos encontrábamos con que le faltaba resolución, con que se pixeleaba mucho, y también son documentos a su vez que tienen un tamaño bastante importante, ¿no? Por lo tanto, la captura fotográfica en estos momentos fue determinada por ciertos parámetros en directa relación con las fuentes de luz que incidían en este documento, ¿ya? Por lo tanto, y de acuerdo a las pruebas realizadas entre ensayo y error, como les comentaba anteriormente, logramos determinar los siguientes parámetros. Solo para el Diario de la Mañana utilizamos un tiempo de exposición de 1.60, un F11, que sería el diafragma un poco cerrado. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Para la gran profundidad de campo, para que no perdamos foco en esta captura. Y por último, se determinó que el ISO debería estar en 400. Esto, bueno, a su vez tiene varios pros que se vinculan netamente con los formatos. En este caso, por captura, al momento de apretar un clic en la cámara, esta captura genera 2 formatos, ¿ya? Que el formato RAW, que sería un formato de Canon, el formato nativo de Canon, y por otra parte el JPG, que sería más bien de publicación. ¿Por qué le doy relevancia al formato RAW? Recuerdo que un pasante ayer se preguntaba sobre la preservación a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con estos formatos más adelante? Yo desde que tengo uso de razón conozco el JPG, yo creo que lo veo muy difícil que esto varíe. Por lo tanto, la determinación que tomamos en este caso fue conservar el RAW, que mantiene harta información, que se parece mucho al punto TIFF, que no tiene pérdida y que me permite en un postproductor de imagen elevar el contraste, elevar distintos parámetros, elevar las sombras, darle un poco mayor de tratamiento para tener un documento de buena calidad para las futuras generaciones. Luego, a través de los procesos de automatización, luego de que se toma el RAW y se importa a Photoshop y se generan estas postproducciones de la imagen, se lleva a cabo una conversación por lotes. Se toma toda esta información en JPG de publicación y se hace un archivo multipágina, el cual, luego de varios controles de calidad, se sube a nuestra plataforma. Una vez que esto ya está listo para subir, se genera una ficha de catalogación por parte de Diana acompañando esta documentación y como pueden ver ahí, esta es la visualización de nuestro portal, ¿ya? Que se llama portaldelpatrimonio.utalca.cl, al cual ustedes pueden acceder a toda la documentación que nosotros hemos reunido desde el año 2015 y a disposición libre y gratuita, en gran calidad y formato, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver aquí la captura del Diario de la Mañana y los ejemplares que tenemos a disposición hasta el momento, desde 1906 hasta 1953, para visualizar y o descargar lo que ustedes estimen conveniente. Ahora quiero dar paso a un breve video que muestra un poco con elocuencia.
muchas gracias. Bueno, lo último, en relación que estamos en esta instancia, aprovecho de extender la invitación a que ustedes puedan también visitar el Centro de Documentación y las instalaciones de la Universidad Talca para ver este bello trabajo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Voy a ser bien breve en honor a la hora para que podamos cumplir con los talleres de las... Acá está. Bueno, quiero presentarles el proyecto de Mujeres en la Historia del Derecho, que lleva por título Una mirada a las tesis históricas de las abogadas tituladas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Por qué hablamos de las mujeres en la historia del derecho? Porque las mujeres en Chile pudieron ingresar a la educación superior luego de firmarse el decreto Amunátegui. Y la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho, que en esos años no tenía ese nombre, pero hoy día lo conocemos así, fue la primera casa de estudios en permitir el ingreso de mujeres a la educación superior. Por lo tanto, la historia de las mujeres en el derecho en Chile parte en la Facultad de Derecho. Por eso la relevancia de este trabajo de investigación y publicación. Contarles algunos datos que son relevantes. Ay, me adelanté. Me adelanté. Ahí sí. Y relevantes que consideramos nosotros en esta investigación, como por ejemplo que nosotros tenemos como Facultad de Derecho un patrimonio histórico invaluable en el tema de tesis, eh, porque está escrita la primera doctrina por mujeres en Chile, y eso es algo relevante en la historia de nuestro país. Chile es el segundo país de Latinoamérica en tener mujeres tituladas en la abogacía. Primero fue Perú, luego Chile, luego vino Argentina y después Paraguay. Por lo tanto, hay una historia, hay un patrimonio que contar y que la facultad es protagonista, por eso queríamos hacer realce a este trabajo de investigación. Otra de las informaciones, otro de los puntos importantes era que queríamos convertirnos dentro de las bibliotecas académicas, nos consideramos desde ya, pero este trabajo también nos daba otro punto extra en que íbamos a disponer de esta doctrina, la primera en Chile, escrita por mujeres de acceso abierto. Por lo tanto, era otro material más que apoyaba la investigación en el área del derecho y potenciar nuestra biblioteca, que es una biblioteca especializada en el área jurídica. Bueno, nosotros tenemos una colección histórica en nuestra facultad de más de 16.000 volúmenes que la componen libros, revistas y tesis. Entonces, como nuestra colección histórica es relevante, también es considerado un material patrimonial porque muchos de los libros que están en nuestra colección histórica son ejemplares únicos. Y en una primera etapa de este proyecto, evaluando nuestra colección histórica, decidimos digitalizar las tesis de estas mujeres en la historia del derecho. Y esta primera etapa del proyecto contempla desde el 1890 hasta el 1940. Y aquí hay algunas cifras importantes porque las cifras siempre son relevantes a la hora de defender un proyecto. En ese periodo habían 96 mujeres tituladas en la Universidad de Chile, Facultad de Derecho, a diferencia de 1.547 varones, lo cual hace una diferencia abismante en lo que significaba el ingreso de las mujeres a la educación superior y especialmente a la carrera de leyes, que era una carrera que tenía una tendencia más masculina. Esto representa el 5,8% de porcentaje de todas las tesis a la fecha desde el 1890 hasta el 1940. El avance del proyecto está casi al 70% y
En nuestra investigación y recopilación, a la fecha existían solo algunas tesis digitalizadas, que eran las de Matilde Brandó y Elena Cafarena, ¿ya? Esta es otra cifra que me gustaría compartir. Quizás no todos están relacionados con el mundo del derecho, pero lo voy a tratar de explicar de la manera más amigable. La biblioteca definió cuáles eran las áreas en que más tesis se habían escrito en estos años por mujeres. Y de una forma muy sorprendente, inclusive para nuestras académicas, el área que más materias elegían para escribir era penal. No siendo civil, porque la Facultad de Derecho, las mujeres, las primeras mujeres, se conoce por su lucha con los derechos de la mujer, y era en el área del derecho civil. El día 8 de marzo, nuestra autoridad decidió que este proyecto se presentara en el Día Internacional de la Mujer, donde varias académicas estuvieron presentes y bueno, fue muy grato para nosotros que ellas alabaran este trabajo de la biblioteca y pudiéramos dar a conocer y sobre todo que este trabajo tiene acceso abierto. Esto no va a quedar dentro de ninguna plataforma que no tenga o que tenga alguna restricción. Y una de las cosas más importantes dentro de este análisis que hicieron las académicas e historiadoras de la facultad fue que las mujeres tenían una mirada muy social y los temas de tesis de esta mayoría de las mujeres tenían una mirada social de lo que el Estado en ese momento no solucionaba. Y es muy interesante, hay muchas tesis que el título no dice mucho, pero la investigación es muy robusta en temas por ejemplo, de la falta de una casa propia, del analfabetismo en ese tiempo, también de las enfermedades de transmisión sexual, que tenían quizás otra mirada en ese momento, pero que ya hay doctrina escrita sobre eso en el año 1910, que es muy interesante. Bueno, eso fue un poco la mirada de las tesis, de las áreas del derecho en que se publicaron tesis. Esto es un poco la dinámica de lo que es este proyecto. En el año 2022, la dirección de la biblioteca crea la unidad de proyectos y esta unidad de proyectos tiene como misión poder elaborar iniciativas que vayan en beneficio de resaltar la labor de la biblioteca académica, en este caso, en el área del derecho. La unidad de proyectos crea esta hoja de ruta del trabajo y además conecta, esta es la dinámica de trabajo que tiene este proyecto con todas las áreas, desde donde estaba localizada esta colección, que es en el área de referencia, pasar por el área de proyecto, las reuniones, toda la revisión de los procesos, porque hay procesos que no son lineales, siempre tienen modificaciones cuando estamos a lo mejor investigando o nos estamos atreviendo a hacer nuevas cosas en las bibliotecas. Bueno, el proceso de digitalización, los procesos de edición y publicación y en el proceso de publicación queremos contarle que todas estas tesis están en el repositorio académico en una colección que se llama Histórica. Y además, esto prontamente va a estar en una galería, en las galerías de Derecho, donde van a estar todas estas investigaciones, todas estas mujeres que son parte de la historia de las mujeres en el derecho. Y otra cosa muy relevante, que somos también vamos a hacer una biblioteca o un proyecto piloto en conjunto con CICIP, porque vamos a publicar cada una de las mujeres con un registro de autoridad que se está haciendo en BIAF y también en Wikidata, ¿ya? Y eso nos va a permitir poder abrir los datos de todas nuestras mujeres de las mujeres que son parte de esta investigación al proyecto de datos enlazado que está liderando CICIP y la Vicerrectoría de Investigación con el proyecto INES Mujeres. Así que es muy relevante porque vamos a ser piloto también en esto y que cumple un rol también de la universidad pública de democratizar la información y abrir el conocimiento a todos y para todos, porque no va a ser solo en Chile, sino que Latinoamérica y el mundo en general. Quiero mostrarles parte de lo que se ha digitalizado, que son tesis
desde el año 1898 o el 1892, perdón, la primera tesis. Está, por supuesto, la de Matilde Brandó, que es una tesis en el área del derecho civil, que son de los derechos de las mujeres. Está la tesis de Elena Cafarena también, pero también hay otras tesis que son muy relevantes que escribieron las mujeres en estos años y que 30 años después fueron parte de la presentación de un proyecto de ley, pero donde ellas no tienen protagonismo, sino que nuevos personajes presentan estos temas como algo importante, prioritario, novedoso, pero ya había doctrina escrita sobre estos temas. Contarles también que nos hemos encontrado dentro de esta investigación que muchas de estas tesis están en la web y se venden, en algunos casos, hasta en $100. Lo que nosotros vamos a eliminar el comercio de este conocimiento que existe en nuestra facultad, porque todo va a estar disponible con acceso abierto. Bueno, aquí hay otra tesis muy importante que a lo mejor no es tan relevante la autora, como es Marta Chávez Guzmán y la mujer la mujer ante el derecho del trabajo. Para los que tengan interés en conocer cómo ha evolucionado el derecho civil en los temas de los derechos de la mujer, pueden visitarnos y poder encantarse de lo que las mujeres en esa época escribían y trataban de, a lo mejor de decirnos, de enfrentarnos a un mundo que era muy machista, donde los derechos de las mujeres estaban muy limitados. Tenemos otras tesis, bueno, ahí está, estudio social y jurídico de la protección de aquí está, de la esclavitud blanca, el problema de la mendicidad en Chile. Vamos a pasar, porque hay varios, los pueden revisar, como les decía. Inclusive, aquí me gustaría, hay una parte que me gustó mucho porque las mujeres hasta se preocupaban del trabajo en la minería en Chile, siendo un área muy, muy masculina, pero las mujeres estaban preocupadas por la falta de derecho que existía en esos lugares donde mayoritariamente o el 95% eran puros hombres y la mujer no tenía cabida en la minería. Como conté en la parte de la publicación que iba a tener un espacio en el repositorio y otro espacio en una galería. Esta galería no solo va a albergar las tesis, también va a albergar documentos que son parte de la historia de cada autora. Y vamos a mostrar algunos hallazgos que son propios de las autoras. La primera mujer titulada en la Universidad de Chile no es Matilde Brandó, es Matilde Trop, pero de ella no existe registro de su tesis impresa. No existe, no está ni en la Biblioteca Nacional, ni en la Corte Suprema, que era un depósito obligatorio para quien estudiaba leyes, ni tampoco en el archivo Andrés Bello, que era la antigua Biblioteca Central de la Universidad de Chile. Tampoco existe el registro de cuál es el título de su tesis, pero encontramos que ella, en el año 1910, participó en un congreso en la ciudad de Buenos Aires, que era un congreso femenino de profesionales femeninas, donde ella presentó libertades y derechos civiles de la mujer. Cuando nosotros presentamos estos hallazgos, muchas de nuestras académicas no tenían idea que ella había participado en estos congresos y que existe este archivo, que nosotros ya lo tenemos digitalizado, que corrobora cuál fue su presentación y cuáles fueron sus aportes en esos años. Por ejemplo, también cuando ella fallece, que un boletín muy importante hace una pequeña despedida o una pequeña publicación de la importancia de ella y de su muerte. Acá la prensa, bueno, la diferencia, cómo se manejó la muerte de Matilde Trop, tanto en un boletín internacional, le dieron un espacio especial, y cómo lo publicaron en Chile, la importancia de la mujer en la historia del derecho, siendo la primera mujer titulada en Chile. Bueno, también queremos mostrar cómo la sociedad fue avanzando y cómo mostraban a la mujer en la publicación. Era un acontecimiento también en la época cuando una mujer se titulaba. Eso es muy cortito porque, bueno, el tiempo
no se pudo, pero los invitamos a conocer este proyecto que prontamente va a estar publicado. Queremos decirle que esto también ha escalado, hay publicaciones en el área jurídica que se han interesado en el proyecto. Las abogadas también nos han invitado a escribir sobre esto, porque es la primera doctrina jurídica escrita en el país. Y eso sí es algo invaluable, es un patrimonio de la Universidad de Chile y por eso hoy día lo queríamos dar a conocer. Muchas gracias. Bien, gracias a Felipe, Rosemary, Diana, Francisco y Esther por su importante experiencia que nos han dado sobre patrimonio. Lamentablemente, por motivos de tiempo, solo tenemos tiempo para una pregunta desde el público o desde la transmisión Zoom. Mm. Hay una pregunta para la Universidad de Concepción. ¿Qué estrategias se están implementando para garantizar la preservación a largo plazo de los materiales digitalizados, especialmente considerando la falta de una política previa de preservación y conservación en la Universidad de Concepción? Bueno, con respecto al diario de la Patria, estamos trabajando con los formatos de preservación digital. Tratamos de asimilar muy bien lo que estamos realizando desde las otras cosas que habíamos digitalizado en el archivo Luis David Cruz Ocampo. También tuvimos que hacer cosas súper operativas, desde ampliar el servidor donde estábamos almacenando las cosas y también la distribución de las copias digitalizadas está contemplado como un tema de preservación. Ahora, nos falta determinar específicamente todos los protocolos de preservación de una manera mucho más efectiva con la unidad de tecnología de la información, la dirección de tecnología de la información, donde están asociadas también los servidores de todas las copias digitalizadas, como también la unidad de patrimonio. Trabajamos desde un inicio con el objeto digital, en qué calidad tiene que quedar, etcétera. Pero es un desafío que tenemos que instalar de una manera directa como una política en biblioteca. Ya, muchas gracias nuevamente. Un aplauso.